Muy buenos días en esta hermosa mañana lluviosa, donde el dueño de la tierra salió a regar su jardín. Cuando uno está regando sus plantas, platicaba con Martín y con Juanito, ¿qué está uno pensando? ¿Está uno enojado o se relaja uno? Entonces, se pone uno contento. Hoy vamos a dar un pequeño resumen de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Vamos a hacer una oración. Juanito, hacemos una oración, por favor. Señor, te damos gracias, Dios, en esta hermosa mañana, Padre. Gracias, Señor, porque a todos los que nos alimentamos aquí, Señor, en este día, Señor, vamos a oír tu palabra, Señor, este resumen de tu presencia, Señor, y también, Señor, los que van a venir a Jesús a sus pasos, Señor, y también, Señor, que todos sean abrazados, Señor, y, Señor, con ese amor que siempre nos has dado, Señor, para que conozcamos todos los secretos de ti, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que estemos delante de ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Qué bonita la lluvia, ¿no? Está lloviendo, huele rico el campo, ¿ah? Dice, estamos hablando del año 60-61 después de Cristo. Yo había entendido que Pablo se encontraba en Éfeso, pero no, estaba en Roma, ¿verdad? Entonces, había que, ahí estoy corrigiendo algo que yo cometí un error. ¿Cómo empieza sus cartas Pablo siempre? Con una presentación de lo que él es su trabajo, como por ejemplo el doctor Pedro Pérez o el ingeniero Seferino Barrera. Entonces se presenta como a qué se dedica. Entonces, Pablo habla de que él es apóstol por la voluntad de Dios. Se encuentra en Roma, en prisiones, y le escribe esta carta a los colosenses. Versículo 3, por favor, el capítulo 1, ¿quién me lo quiere leer? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando. Versículo 5, ¿me lo lees, Juanito? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así es. Siempre empieza con una aclaración. Siempre estábamos orando por ustedes. Acuérdense que está detenido Pablo en Roma. Versículo 7, ¿me lo lees, Juanito? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo no conocía Colosas, ¿verdad? El que había compartido, el misionero, podríamos llamarle, era un personaje que probablemente estuvo con Pablo en Roma y que fue enviado allá, que se llamaba Epafras. Oraba Pablo por ellos para pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad y la sabiduría y la inteligencia espiritual. ¿Qué le preocupaba a Pablo en ese entonces? Que corrientes diferentes vinieran y desviaran a los colosenses de la verdadera fe. ¿Qué tipo de corrientes había? Griegas, ¿qué más? Judaísmo y asiáticos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, era una preocupación que él tenía.
Fíjense que esta carta es una carta llena de la profundidad de Dios, de la palabra de Dios. Algunos eruditos, como dicen que esta carta no la escribió, que sí fue dada por Pablo, pero que el que la escribe era un personaje muy letrado por la forma en que desarrolla la carta. Muy profunda, de mucho conocimiento y de mucho amor. Dice, versículo, nos habla sobre la reconciliación por medio de la manera de Cristo. Nos habla de la grandeza de Cristo en la tierra. En esta carta siempre va a exaltar en cada capítulo el poder y la grandeza de Cristo. Versículo 15, Irma, ¿me lo lees, por favor? Él es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda creación. Fíjense, el primogénito. Él es la imagen del Dios invisible. Si tú te pones a pensar cómo es Él o cómo fue Él, la imagen de Dios invisible. Quiere decir que antes de Cristo nadie vio a Dios. Entonces nos habla de un Dios que nadie vio, pero en Cristo la gente lo vio. ¿Se acuerdan que le dijeron los discípulos? Muéstranos al Padre y te creeremos. Piensa que tú eres uno de esos discípulos. Imagínate que Carmen le diga al mismo Dios, la imagen del Dios invisible, muéstranos al Padre. ¿Cuál fue la contestación de Jesús? El que me conoce a mí conoce al Padre. Hace tanto tiempo estoy con ustedes y no me conocéis. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces hubo una generación extraordinaria que vieron al Dios invisible en la tierra. Lo tocaron, muchos comieron con Él, muchos anduvieron con Él, lo oyeron y no le creyeron. Si estuvieras en ese tiempo, ¿le creerías? Híjole, qué complicado está, ¿verdad? Entonces, el Dios visible es el que está mostrando Pablo a través de esta carta. ¿Quién me lee el versículo 16? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Si pudiéramos entrar en ese momento en la mente de Pablo y tú fueras la que estuvieras diciendo, ¿me lo puedes repetir otra vez? Pero piensa en esto, que lo estás viendo, ¿eh? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Porque en él, o sea, dentro de él, dentro de su ser, fueron creadas todas las cosas. ¿Para quién? Para él. Entonces, por él y para él. Entonces, ¿dentro de quién fueron creadas? ¿En dónde empieza la creación? En él, ¿Cómo en él? en la mente. Y voy a hacer esto. ¿Cómo empiezas a hacer algo? Con un... ¿Mande? Lo piensas. Entonces todo empieza aquí. En él fueron creadas todas las cosas. Para él y por él. Como si fuera el arquitecto de la vida, ¿no? El creador comenzó, dijo, voy a hacer esto. Voy a caminar, voy a sembrar, voy a poner los peces. ¿Alguien escuchó esta mañana un ave cantar?
Bueno, yo sí. Yo estaba pensando, increíble, está lloviznando, porque Pachuca es una ciudad de gorriones, ¿se han fijado? Sí. Siempre ha habido gorriones, siempre. Y ahorita están cantando. ¿Cómo pensó Dios en hacer un canto de un ave tan pequeña que se escucha a 40, 50 metros? Y es para ti un halago en el oído, ¿ah? ¿Cómo? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Qué sabiduría hay en eso? Que te alegra la mañana. El problema de nosotros es que hemos dejado de escuchar la creación. ¿Por qué? Porque no caminamos, pero antiguamente se levantaban y caminaban y escuchaban las aves, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le ocurrió hacer eso? Entonces, ¿de qué nos habla esta carta? Por eso esta carta habla de las profundidades de la esencia del Dios, de la grandeza de Dios, ¿verdad? Del corazón de Dios. Del corazón. ¿Quién puede entender eso? ¿Ah? ¿Quién puede entender que cada uno de nosotros somos más de 7,000 billones, ¿no?, de personas en la Tierra? 7,000 billones. Todos diferentes. Todos con ojos diferentes. Todos con huellas digitales diferentes. Todos con pensamiento diferente. Esta carta nos está mostrando lo pequeño que somos, ¿verdad? 7,000 billones de personas. O sea, ¿has visto un hormiguero? Sí. Eres uno de esos, ¿verdad? Es uno de tantos, igualito para todos, pero diferente. Perdón. Versículo 18, Claudia, ¿me lo podrás leer? Sí, pastor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito, Él es la cabeza de todo. A Él se le dio toda potestad. ¿Por qué? Y me lees el 19, que ese versículo te ha tocado a ti 2, 3 veces. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Cuál sería? ¿Por qué le agradó al Padre? Que en Jesús, en su Hijo, habitase toda plenitud. Será porque dijo que este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Híjole, qué momentos, o sea, qué palabra esta, que a tu Hijo te agradó. Dijo, yo quiero que en Él habite yo. Mi plenitud va a habitar en Él. Todo lo que soy en Él. Entonces, cuando dice la Escritura, me has preparado cuerpo para habitar entre los hombres, el mismo Dios dijo, yo estoy aquí. O sea, tú no vas solo, yo voy contigo, ¿verdad? Pastor, ¿me permite leer este salmo? Sí, por favor. Corresponde, dice, Salmo 8:6, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo, ¿verdad? Todo. Ahora, ¿a qué vino Jesús? A esta A tierra. reconciliarnos. ¿Me lo lees, por favor? Sí. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué vino a reconciliarnos? ¿Por qué tuvo que venir a reconciliarnos? Porque estábamos muertos en pecado, ¿Pero por qué? por el pecado de Adán. Porque nosotros tendemos hacia el mal, siempre. ¿Recuerdan el niño? Lo primero que le enseñas al niño que es, no hagas esto, no y no. Yo creo que la primera palabra que aprende el niño es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiende hacia el mal, ¿verdad? Tiende hacia el mal. Aunque nace sin pecado, tiende hacia el mal. Entonces, conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo mañositos. Dice la Escritura que todos fuimos desterrados a causa del pecado.
Entonces tuvo que venir Él a reconciliarnos. ¿Cuántas generaciones hubo en la tierra y no encontró a alguien que pudiera ser digno de ser el Cordero? Ni una. Ni una. Él tuvo que venir como puro y limpio, santo, para estar en la cruz del Calvario. Y entonces poder reconciliar. Si Cristo no hubiera venido, si no hubiera muerto en la cruz, entonces ¿qué hubiera pasado con nosotros? Dice que vino a quitarle la potestad de las tinieblas a la luz admirable. O sea, estábamos en tinieblas y vino a darnos luz. Y aquí hay algo, por eso esta carta es una carta muy profunda. Esta carta nos lleva a aguas profundas de la sabiduría de Dios. Porque hay que entender la mente con la que estaba escribiendo Pablo. Era la mente de Dios, hablando de su Hijo poderoso. Aquí en toda la carta está exaltando la grandeza de la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Versículo 24, ¿quién me lo lee? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Algunos predicadores dicen que Pablo sufría depresiones. ¿Acaso sufriría Pablo depresiones? Cuando ellos ponen de ejemplo, cuando dice, ya quisiera morirme, ¿cómo dice? Es mejor morir que estar en... Sí, pero él decía, quisiera estar en la presencia de Dios, quisiera morirme, parafraseando, ¿no? Pero morir es ganancia, decía, ya quisiera. Pero para Dios, pero quisiera estar aquí para enseñarles a todos. Así es. Decía algo así. Yo en lo personal creo, es una opinión personal, que no, porque Pablo está en prisión y está en prisiones escribiéndole carta a los colosenses, a los de la Odisea, a Filipenses, a Filemón. Está escribiendo cartas de exhortación. ¿Quién en la cárcel podrá escribir estas cartas de exhortación para acercarnos a Dios? Y en algunas dicen gozaos. Dice, En Filipenses. y exhortados y forzados y permanecer firmes en la fe. ¿Sí? De este versículo, yo creo que Pablo no está hablando de él como su persona, sino está hablando porque dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, no son sus padecimientos de él, sino de la iglesia. Dice, porque en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces él estaba sufriendo toda esta parte, esas aflicciones, pero por la iglesia, de que no se desviara, de que no entraran doctrinas extrañas. Todo eso es la aflicción del cuerpo de Cristo. La preocupación. Y él sufría, aunque se gozaba, pero le preocupaba, porque vemos cómo esta carta está cargada de mucha preocupación, mucha intercesión de Pablo por la iglesia. Entonces, esa es la aflicción. ¿Cuál sería tu preocupación cuando tienes hijos adolescentes? Que no se desvíen, ¿verdad? O sea, es la preocupación. Comienzas a pensar y dices, no se me vaya a desviar. ¿Es el mismo corazón de Pablo? Sí. Fíjense, aunque Pablo nunca había estado en Colosas, ¿verdad? Pero le preocupaba esa iglesia. ¿Cuál era el misterio que estaba oculto? Versículo 27, por favor. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Es el misterio. ¿A quién? A los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles para Pablo en ese entonces? Los no judíos y los judíos que habían sido desterrados y que no querían saber nada también, ¿verdad?
Entonces eran dos tipos. Y entonces sí, ¿me lees el 28, Silvia, por favor? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ya, esa es la preocupación. Quiero presentarles limpios, perfectos, sin mancha, para que no se vayan al infierno, ¿eh? O sea, a Pablo le mostró cosas que no podía enseñar. ¿Qué le mostraría? ¿Le mostraría el infierno acaso? Por eso tanta pasión, decir, no puedo perder ningún alma. ¿O le mostraría el futuro? ¿Las revelaciones? ¿O le mostraría el libro de las revelaciones cuando mucha gente será juzgada, ¿no? O él mismo analizó su vida, cómo estaba yo antes y ahora cómo estoy. ¿Cómo De se- esto quiero que me lo pierda. O sea, no quiero que se me la pierda, ¿no? Así es. Le escribe a la iglesia de Laodicea. Esta carta, recuerden que las 7 iglesias que nos habla Apocalipsis estaban alrededor. Estamos hablando de Turquía, ¿no?, en este tiempo, ¿no? Las iglesias eran... ¿me puedes buscar cuáles eran las iglesias en el Apocalipsis capítulo? Eran 7. Esmirna, la Odisea, ¿cuáles eran? Las de Apocalipsis. Sí, el capítulo 2 creo en el 3, ¿no? Todas estas iglesias tenían la preocupación. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y cada iglesia de esas tenía un carácter, ¿verdad? Y tenía un error y una virtud. ¿Se acuerdan? Sí. Una de esas, la Odisea, le decía, porque eres tibio. Otra porque has olvidado tu primera. Otra porque has olvidado tu primera. Y esas iglesias hablan de grupos dentro de la iglesia moderna. Unas se olvidan, otros son tibios, y así cada una de ellas. Ya estudiaremos esos pasajes. Versículo 4. ¿Cuál era la preocupación que nos habla Silvia? Del capítulo 2, ¿quién me lo lee? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cuidado con palabras persuasivas. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no de Cristo. O sea, cuidado con las filosofías huecas, ¿verdad? Con palabras persuasivas. Esa era la preocupación de esta carta, ¿no? ¿Podríamos ser engañados? Sí. Fácil. ¿Cómo? Dice que las sutilezas, así son cosas así muy, ¿Se acuerdan? Ahí se va. aparentemente muy pequeñas. No pasa nada, no pasa nada. Y es sutil. El diablo es, ¿cómo es la serpiente? Sutil, sagaz. Si tú la ves caminar, o arrastrarse más bien, se ve sutil. Incluso dice que dentro de la roca, cuando pasa por la roca no deja huella. ¿Sí? El libro de Colosenses está dirigido a una iglesia que se estaba debilitando con vanas filosofías del mundo. Se enfatiza la supremacía de Cristo en cada área de la vida y Cristo es presentado como cabeza del cuerpo de la iglesia. Así es. Cristo es todo, en Él habita toda la plenitud. Ahora, hay otra forma donde el diablo se mete sutilmente en el culto de los ángeles. Déjenme buscárselo. Bueno, por ahí debe estar más adelante. Ahora, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
Ahora me lees el 13, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué pasó con Cristo en la cruz? Anuló la acta que estaba en contra de nosotros. ¿Quién levantó esa acta en contra de nosotros? Dijo Irma, que trabajó en el Ministerio Público. Ahí se levantaban las actas. El acusador. El acusador. Yo vengo a acusar a Ricardo porque es esto, es esto, es esto, es esto. Yo tenía un acta en contra mía. Llega Cristo, paga el precio y dijo, yo pago por él. Entonces mi acta, él la toma, es anulada. Entonces yo ya no debo nada, estoy libre. Versículo, aquí está el 18, ¿quién me lo lee? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No te entremetas, ¿qué dice? Cuidado, no te entremetas en falsas doctrinas. Es que yo adoro a Dios como los ángeles y el arcángel. Vamos a pedirle al ángel, San Martino, ¿no? Pescador, ¿cómo se llama? O ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Entonces, no te entremetas en misterios que no te corresponden, en cosas místicas. Trae para acá y la bola del cristal te va a decir la verdad. O te va a leer una carta. Entonces, son cosas místicas que dicen, no te entremetas. No te metas en eso que es incorrecto. Dice que nadie os prive de vuestro premio. Yo ahí entiendo de que debemos estar bien conscientes que ya Cristo en la cruz anuló esa caja de lo que viene hablando, ¿no? Y eso para nosotros ya es un premio, ya es un gozo. Y que nadie nos prive de eso metiéndonos a otras cosas. Sí, pero te falta hacer esto. Y que caigamos en sentirnos no merecedores o no sentirnos completamente ya perdonados, sino que ahora le tienes que sumar esto y esto. Porque si no, haríamos insuficientes sacrificios. ¿Le faltó algo? De que nadie nos prive de ese gozo que ya tenemos. Entonces, ¿no hay otro sacrificio? Que digan, ahora también tienes que adorar a los ángeles, ahora también santo, ahora también tienes que... No. Ahora tienes que ponerte unas fichas en las rodillas, un velo. Tienes que brincar más alto, ¿no? O vestirte así. O sea, no. Él es íntegro, ya pagó todo, no hay otra cosa. Vivimos bajo su favor. Su favor. Versículo. ¿Sí? Ayer estaba yo en consulta y tengo un espejo y con la señora que estaba haciendo los ejercicios con un palo, lo bota el espejo y ¡pam! Se cae todo, ¿no? Y los que estaban ahí con ella acompañándolo piensan, ¡ay! 10 años de mala suerte. Y que le digo, ¿qué? Dice, 10 años porque se cayó el espejo y se rompió. Y que agarro y que me voy a mi escritorio y le digo, ¿usted cree? Teniendo a mi padre aquí conmigo, voy a tener mala suerte. No, señora, mire, lea usted su Biblia y quítese de que la mala suerte. Sí. No se entremeta uno. Fíjese, ahora, el diablo es sutil, ¿verdad? Y en el mover de la iglesia, también puede ser que nos entrometamos en algo que no nos corresponde. Es que yo solamente si comienzo a temblar siento la presencia de Dios, si no, no. O el saco, han visto, por ejemplo, la ropa. Ahí va la presencia de Dios. Llegó la presencia de Dios, acaba de entrar. Es común en la iglesia. ¿Y somos engañados? Y es... 1, 2, 3 y ya... Aquí está. 1, 2, 3. Todos ahorita. ¡Fum! Se cae. No te entremetas. O cuando está uno supuestamente, necesitas orar en lenguas para que venga la presencia de Dios. No. La presencia de Dios está en continuo contigo. O se va y luego regresa. No. Él vive en mí. ¿Qué está en mí? Está
Entonces, eso es cuidado, porque es bien delicado esto, ¿eh? Pastor, quisiera ver a quien pueda decir, es que yo lo viví, es que yo lo sentí, yo estuve, yo lo vi, pero es emocionalismo. O me arrastro en el suelo y ando arrastrándome, dando vueltas. Digo, y yo no siento nada de eso. Entonces, ¿no está conmigo? ¿No está con esa persona que se anda arrastrando alrededor? No, ¿verdad? El día que llegue el Espíritu Santo, cuando llega, tú lo vas a sentir. Y vas a llorar y alabarlo. No vas a gritar como loco. ¡Ay! No, porque Dios es un Dios de orden. El día que Dios habla en lenguas, oh, Ramana Haranana, dice, hágase en orden. Y si no hay quien interprete, cállese. Punto. ¿Es claro? Sí. Es sutil. El diablo es sutil. Dice, no te entremetas en algo que no. A veces va uno, como tradición en algunas iglesias, y te dicen, a ver, Lord Sebastián, ponte a orar. Y comienza, Señor, yo te bendigo. Y todo el mundo grita. Y ya no se escucha lo que Sebastián está orando. ¿Y entonces qué oró? Entonces, ¿para qué le pasan el micrófono? ¿Verdad? Entonces, cuidado con entrometerse en algo que no. Las emociones traicionan al hombre, ¿verdad? Si es necesario que se emocione uno, sí, pero con orden, con orden. Bueno, por eso les digo que esta carta es aguas profundas. Versículo 21 y 22, por favor, ¿quién me lo lee? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ándale, chiquito. O sea, no, eso no te va a hacer, ni te va a hacer más santo ni menos santo, ¿verdad? O sea, tengo que ir a una iglesia donde esté la presencia de Dios. ¿Han oído eso? Hoy llegó una persona de aquí, ¿sabes qué? Ya no voy a poder venir porque fui a este lugar y sentía la presencia. Y yo dije, híjole, ¿y nunca la sentiste aquí? No, pero es que allá sí la sentí. Y pasa el tiempo y regresa. Y ya nunca le dije nada. Le digo, ¿y qué pasó con la presencia? ¿Se fue? Entonces uno puede ir a un lado y sentirse bien porque es cómodo ir de vacaciones a otro lado, ¿o no? Sí. Como que se siente uno bien. Pero ya vivir ahí, tú tienes tu casa. Es tu casa. Dice, oye, me gusta el mar, pero ya vivir en el pueblo, ya no aguanto el calor, me regreso. Es bonito ir de vacaciones, es bonito escuchar una palabra en otro lugar, pero donde Dios te sembró, ¿verdad? Ahí es donde tienes que crecer. Capítulo 3, versículo 1, vámonos un poquito más rápido. ¿Quién me lo lee? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en dónde? Arriba. Nunca ni en el pastor. El pastor está para llorar, pregúntele a su señora. Es la realidad. ¿Qué unción? No, hombre. Pregúntele a la esposa, ¿eh? ¿Cómo dejó el cuarto ese rato? Todo tirado. Entonces, no, las cosas están arriba. Siempre arriba. Nunca. Dios para todos, ¿cómo nos ve a nosotros? Si somos 7,000 billones de hombres. Igual. O sea, ni más ni menos. ¿Qué hombre tan ungido pudo haber sido? A ver, dame un ejemplo de una mujer o un hombre muy ungido en la época moderna. Bueno, si hablamos de la Biblia, ¿qué hombre tan ungido? ¿Pedro? ¿O no? Su sombra sanaba enfermos. ¿Y qué le dijo Pablo? Hipócrita, habiendo empezado en el espíritu, terminas en la carne. ¡Ay, híjole! ¿El ungido? Lo negó.
Lo negó. Lo negó. O sea, todos somos iguales. Tu mirada debe estar arriba. Ahí debe estar. En la época moderna, un pastor ungidísimo, Benny Graham, Benny Hill, se divorció. Punto. ¿Qué ungió? ¿Por qué lo dejó la señora? Cada quien sabe, ¿verdad? Pregúntele a la señora. O sea, era el más ungido, ¿quién lo va a soltar, verdad? ¿Lo mandaron a volar? ¿Sí? Dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así es. Entonces tengamos nuestra mirada siempre arriba. Arriba. ¿Qué pasa con la iglesia? Comienza a murmurar. Ay, no. ¿A quién es más fácil pegarle? Al pastor. ¿Y más fácil? ¿A quién creen? A su casa, a la esposa del pastor. Es lo más fácil. A los hijos del pastor. ¿Por qué? Péguenle al negro, lo más fácil, ¿verdad? Al que está enfrente. Entonces, ¿por qué? Porque ponen la mirada en la familia del pastor. Jamás. Somos igualitos. Tú, cuando te pasas enfrente aquí, yo estoy de aquel lado. Yo estoy sentado. ¿O no? Cuando te pasas enfrente, tú estás evangelizando. Pues estamos parejos, no sean así. Bueno, la vida antigua y la vida nueva. Y aquí empezamos con la práctica, ya estamos con la teoría. Ahora empecemos con la práctica. ¿Qué tenemos que hacer morir? Todo lo terrenal. ¿Quién me lee el 5 despacio para que no se nos pase nada? Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso es idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué es idolatría? ¿Qué es? Le dan más importancia a ese tipo de actos que el estar... A la santidad, a la presencia de Dios en tu cuerpo. Me llaman las pasiones. Entonces, ¿qué vivirá Dios ahí? En tu pasión, el hombre que paga, ¿no? Por tener una relación con una prostituta. ¿Es idolatría? ¿Deseaste algo que no debiste haber deseado? ¿Sí? El dinero, la avaricia. Entonces nos vamos, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. 10, por favor, ¿sí? Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revístete y vete renovando día a día. Dijo Silvia, ya la había leído esta carta, pero ahora la entiendo. ¿Se está renovando? ¿Se está revistiendo? Y en unos años otra vez, hasta el final de nuestros tiempos. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión, ni incursión. Incircuncisión. Incircuncisión. Correcto. Bárbaro y escrita. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y el todo. Él es para todos. Fíjate, bárbaros y escita. Los bárbaros, cuando dices bárbaros, ¿qué mente se te viene? ¿Qué pensamiento se te viene? Vikingos, ¿no? Bueno, estos escitas eran peor que los bárbaros. O sea, eran lo peor de lo peor. Eran las ovejas negras. Le quitaban el cuero cabelludo a la gente, ¿sí? Aquí dice revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó. Entonces aquí vemos que en el Génesis vemos cómo el hombre fue creado a la imagen y semejanza
Cuando venimos a Cristo, somos revestidos, volvemos a tener, nacemos de nuevo y volvemos a tener la imagen del que nos creó. Fíjate, ¿por qué? Y ya al tener otra vez esa imagen, ya no hay ni griego, ni judío, ni, o sea, Es parejo. Ya vuelves al reino. ¿Por qué cuando Adán perdió la imagen? ¿Por qué perdió la imagen? Por desobediente. Sí, por desobediente. Pero ¿cómo perdió? ¿Cómo es eso? ¿Qué reflejas tú? Se vio desnudo de la imagen de Cristo, de la gloria. Por eso, ¿qué reflejas cuando tú naces de nuevo? ¿Qué debes de reflejar? A Cristo. A Cristo, ¿verdad? La gente debe decir, algunas gentes deben decir, quiero platicar contigo, me gusta platicar, me siento bien. Cuando están enchamucados dicen, no, me cae gordo, no quiero que ni se me acerque. Pero cuando Dios los atrae a tu imagen, porque tú estás dando vida a través de tu palabra. Dios está dando vida a través tuya, ¿no? De tus palabras. Entonces te vuelves en la imagen de Cristo. Fíjese, Silvia, ¿volvemos otra vez? Volvemos. Por eso es el nuevo nacimiento, ¿no? En el 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y de Es muy paciencia. alto el estándar. La vara es alta. Pero a eso vamos. O sea, tenemos que, dice que debemos de ser revestidos, Y luego el 13 transformados. dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Híjole, eso dices, eso no lo deberían de haber puesto ahí, ¿verdad? Es un estándar muy alto. Ya. ¿Cómo poder soportados unos a otros? Perdonándolos. Pero dice que, pero sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz, ¿verdad? Dos cosas. Y la paz de Dios gobierne en vosotros. Bueno, y luego nos habla sobre los deberes de nuestra nueva vida. Casadas hay que estar unidas a su marido, obedecer a nuestros padres. Ya como reglas, ¿no? Que le dice a las casadas, a los hijos, a los padres, a los amos, a los siervos. A todas. Porque saber que en el Señor tendrás recompensa, dice. O sea, Dios te va a bendecir. Tú sírvele, tú soporta, tú perdona, tú ama, y Dios te va a recompensar. Es que ya no aguanto. Dios te va a recompensar. ¿Y Dios te ha recompensado? Sí. 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero dice todo. Todo. Yo luego escucho a personas que dicen, es que en lo secular hago esto y en lo esto, como si fuéramos fraccionados. ¿No? No, o sea, esa palabra pues no aplica para nosotros, como que en mi trabajo secular no. En mi trabajo también sirvo a Dios, o sea, soy el mismo aquí, acá y acullá. No podemos ser personas, aunque asumimos diferentes roles, pero no somos personas como fragmentadas. Acá soy uno, acá soy otro y allá otro. ¿No? Tenemos que hacer Todo es para Dios. una sola línea, ¿no? Así soy yo en mi vida. Por eso dice, cuidado con lo que haces en secreto, porque Dios todo lo ve. O sea, no puedo decir esto acá entre nos. No, Dios todo lo ve. Es una sola línea, ¿no? Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Si vas a hacer unos chiles rellenos en esta temporada, los mejores. Los mejores de todos, ¿verdad? Sí. Y pastor, y el que aquí en este libro, no me acuerdo, sobre lo de la integridad, no sé si lo cita, pero esa es lo que a mí me ha, ¿cómo diré? A mí ha hecho efecto en mí, desde que empecé a estudiar, a conocer a Dios. Integridad, siempre hablo de integridad. Sí. Y eso abarca, es ser honesto, es no decir mentiras, es todo, dar ¿no? lo mejor de mí, y así es, entonces es eso en lo que estoy enfocado, digamos, echando en eso. Y fíjate, cuando uno empieza a hacer las cosas correctas, la bendición viene. Bien. Esa palabra que dice el hermano de integridad es exactamente a lo que se refiere esto de que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios. Eso
si estamos en la casa o en el trabajo, debemos ser una persona íntegra, que todo es hacia Dios, si no, pues estamos como divididos. Sí. Les comento, por ejemplo, nos acaban de dar ahorita, salió un decreto acerca de los valores para los servidores públicos y hacen mucho énfasis y explican claramente qué es la integridad. O sea, no basta con ser honesto, no basta con que tenga ciertos valores, sino que habla ya de integridad. Y pues eso es muy bueno. Fíjate que esa es no quiero decir anuncio, pero esa es la cuarta transformación, ¿no? Que cada mexicano sea íntegro en su persona. Qué bonito sería, ¿no? Sí, está muy padre el documento, pero pues del dicho al hecho. Bueno, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Fíjate, es un cambio de cultura. De fondo. Algún presidente dijo, nuestra cultura es la corrupción, es nuestra forma de vivir. Bueno, en alguna generación tiene que cambiar eso, ¿verdad? Es parte de nosotros. Es parte de nosotros, dijo. Entonces, en alguna generación tenemos que empezar a enseñar esto a nuestros hijos. No lo hagas. Por ejemplo, si tu hijo te pide, estás viendo que está haciendo algo mal, tú tienes que decirle no. No es correcto lo que haces. Pero es que esto es más fácil, pero no es correcto. Punto. ¿Verdad? Salutaciones finales. Bueno, ya vimos los deberes de la nueva vida. Versículo 2 del capítulo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Me lees de una vez el 5, por favor? Sí. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces, tenemos que orar constantemente, ¿verdad? Nada más cuando venimos en la mañana, todo el día. Desde que te levantas, Señor, gracias, te alabo, te glorifico. Entonces, en tu corazón hay una lucha, o la llenas de la presencia de Dios o la llenas de tus emociones, de tus deseos carnales. Si la llenas de la presencia de Dios, ¿de qué vas a hablar durante el día? De Dios. Si la llenas de fútbol, ¿de qué va a hablar? De fútbol. ¿Verdad? Voy a estar acá de fútbol. Ricardo, Sí. pero también Pablo desde un principio, en el primer capítulo, dice que hay que orar por los hermanos, porque dice orando por ustedes. O sea, él pone énfasis desde el primer capítulo hasta hoy, y en esto, porque dice en el primero. El versículo 3, ¿no? En el versículo dice, en el 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. O sea que la oración es muy poderosa y también aquí, bueno, eso yo entiendo, que hay que orar por todos los hermanos, no nada más por uno ni orar por ciertas Fíjate, cosas. si nosotros tuviéramos el hábito de orar constantemente, oraríamos ¿por qué? Por todo. Por todo. O sea, nos alcanza el tiempo para orar por todo. Sí. Desde orar por el taxista, la lluvia, el pajarito que escuchaste, la tierra, familia, todo. O sea, tu país, todo. el mundo. Por eso dice orar continuamente. Entonces vamos a orar por todo. Me acordé de mi abuelo, voy a orar por él. Todo. Orar constantemente. Es así, andando y orando, porque, por ejemplo, yo siempre cuando voy en la calle y veo una muchacha sola, Dios ayúdala, cuídala, porque ya ven cómo se roban tanto las mujeres. Protégenla, que nada le pase. Ya, oré. Y si voy y veo otra situación, bueno, no es en cárcel, no es en... No. Es en ese momento dirigir Oración. una palabra a Dios y pedirle, o simplemente darle gracias. O sea, hablar con Dios. ¿Eh? Hablar. Ya es
estar como loquito ahí. ¿Qué estás diciendo? Ah, no, estaba yo pensando, hablando solo, Sí. orando. Por ejemplo, me entró una llamada de una persona y me pidió que yo orara por ella. Y entonces yo estaba orando y entonces un taxista que estaba junto a mí y yo le estaba diciendo, no, pues es más grande nuestro Dios que cualquier cosa. Y estábamos yo orando. Se acerca el señor que estaba ahí, dice, yo soy taxista, señora, por favor ore por mí, no se vaya. Y dijo, tengo que digo, bueno. Entonces, la gente está necesitada de Dios. Lo evangelicé, le dije que recibiera a Cristo y oré por él. Y le dije, lea la Biblia, congrese, y ahí es donde van con... ¿Cuál era el propósito? ¿De que te escuchó? El propósito era él. Ajá. Escuchó mi plática Con la otra persona. Escuchó y tiene la necesidad, te pidió. Ajá. Entonces, si yo tengo mucha necesidad de que ore por mí, no se vaya. Así es. Entonces, sí es importante orar por la gente, orar por, Y aquí se cumple por que nuestro mundo. entonces te has revestido de la imagen de Cristo. Sí. ¿Qué hacía Cristo? Atraía y querían el milagro, querían estar con él, lo querían escuchar. Sí. ¿Verdad? Bueno, sobre las salutaciones finales, habla de Tíquico, su amado hermano, le dice fiel y amigo, consiervo del Señor. Onésimo, ya lo vamos a ver cuando leamos el libro de Filemón. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan. Y quiero, si me buscan, me ayudan a buscar cuando dice esta carta, versículo 13. ¿Quién me lo lee? Del capítulo 4. Porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. El 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Bueno, no lo encontré donde. Esta carta se escribe y se reparte a las iglesias. El 16 16. ¿Me lo lees, Juanita? dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea leáis también vosotros. Entonces, esta carta dice, cuando la leáis, pareciera que fuéramos la iglesia de casa de oración, que se lea toda la iglesia y la compartamos a los demás. Entonces, tú tienes que compartir esta carta. Fíjate que lo que dice esta carta, que nosotros tenemos que ser revestidos de un nuevo hombre, que Cristo vino a reconciliarnos, que hay que orar unos por otros, que tenemos que soportarnos. Es una carta viva para nosotros. Y se despide Pablo en el versículo 18. Ofelia, ¿me lo lees, por favor? La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿De qué prisiones hablamos? Estoy preso por ustedes, ¿verdad? Acuérdense de mis prisiones, o sea, de lo que les dije, no se me vayan a desviar, de mi carga, miren, eso es lo que me preocupa, no se me vayan a desviar. Lo más triste es cuando ves una persona que recibió a Cristo y que andaba sirviéndole a Dios y de repente se mete en otras ondas, trae fetiches y todo, que dices, ¿qué le pasó a este cuate? O sea, ya. O anda drogándose, ¿qué le pasó? Si andaba tan bien, o sea, era un testimonio, y ahora se acabó. Es triste, ¿verdad? Porque sabes que se está perdiendo. Ahora, ¿qué te llama la atención de esta carta? ¿O qué versículo, o qué parte, o qué te deja de enseñanza? A mí la oración, que
constante en la oración y que no nada más debo de orar por mis problemas, por mí o por mi familia, sino debo de orar por los demás, por la demás gente. La oración. Tienes que interceder por los demás. Muy bien. ¿Alguien más? El versículo 3 del capítulo 3, que andábamos buscando, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Con Cristo en? En Dios. En Dios. ¿Qué te llama la atención? Pues que dice, habéis muerto, o sea que ya cuando nos retiramos de todo lo del mundo, pues ya morimos a esa parte, y que en ese momento ya estamos nosotros con Cristo en Dios, o sea que ya somos otro. Qué bonito, ¿eh? Sí. Ya estoy con Cristo dentro de Dios, en la presencia de Dios. O sea, ya no puedo regresar otra vez. No, Ya morí a mis pasiones, a lo que me afectaba antes. Ahora ya no puedo regresar al mundo. ¿Verdad? ¿Es una exhortación? sí. ¿Alguien más? Yo, a mí lo que, bueno, todo está muy, muy interesante, muy profundo, pero yo me quiero quedar como enseñanza de y lo tomo así como una palabra directa para mí, y que lo debo de enseñar, si alguien no lo entiende, el estar arraigados en Cristo. ¿Qué es arraigarse? Pues implica muchas cosas, ¿no? Es un crecimiento hacia un fondo, y es lo que nos va a dar un sustento como hijos de Dios, que va a impedir que nos desviemos, que nos va a fortalecer en lo que venga. O sea, el estar arraigados implica mucho. Que pudiéramos invertir muchos años de nuestra vida en buscar el ser arraigados, y después viene la sobreedificación. Vas para arriba. Es algo como que para mí me habla mucho, es así, lo veo como algo tan profundo que debemos de cultivarlo, de buscarlo, siempre tener ese anhelo de arraigarme en Cristo y sobreedificarme en Cristo. Fíjate, no sé si en algún tiempo se estuvo pasando una escena de un árbol en el desierto. Estaba todo seco, y alguien si la recuerda o la vio, y estaba un árbol de un tamaño normal, como de un pirul, y decía que ese árbol cómo había subsistido ese árbol en el desierto. O sea, era increíble, el único que estaba ahí. Entonces, ahí en una investigación, tenía raíces hasta 70, 80 metros de profundidad. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo se fue agarrando ese árbol? Siendo una semilla pequeñísima, ¿no? O sea, ¿cómo se fue metiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso yo lo veo en mi persona. Ahora te voy a echar la voz. Ahora como pastor, yo veo esta parte de hasta como un proyecto de iglesia, ¿no? Yo como pastor o como líderes y como pues, miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué vamos a hacer para que la iglesia se arraigue y se sobreedifique? Pues primero, ¿qué tendríamos que hacer? Un proyecto, ¿no? Buscar aguas profundas, ¿no? ¿Se acuerdan de Isaac, que dice que abrió pozos? Sí. Pero dice, encontré un pozo de agua viva. O sea, ¿Abrió o destapó? destapó los pozos de su padre. Ajá. Pero abrió un pozo, sus siervos abrieron un pozo, uno diferente, de agua viva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos arraigamos? Buscando, y encontramos agua y nos está dando salud, pero de repente vamos a encontrar un pozo de agua viva que va a transformar nuestra forma de ser totalmente. ¿Qué encontraron los discípulos en el libro de los Hechos? Ellos tenían agua viva, ¿no? Se alimentaban de la palabra de Jesús. ¿Qué les faltaba? El Espíritu Santo. ¿Y entonces dieron la vida? Sí. ¿Cambiaron? Sí. ¿Por qué? Porque de repente
Yo me pongo a pensar, ¿alguien ha escarbado algo y de repente sale un venedito de agua? Le ha tocado y le vas cuidando, lo vas cuidando y sale sucia, turbia. Y luego empieza ya a correr y sale más limpia y la tomas. Y dices, qué rica agua de las montañas, ¿no? Entonces, ese es el agua viva que en su tiempo Dios va a destapar en ti un don diferente, algo totalmente diferente. Por ejemplo, yo digo, ¿quién de nosotros tendrá el don de sanidad y ni siquiera se ha dado cuenta? La iglesia debe haber de todo, ¿no? Profetas, maestros, dones de sanidad, interpretación, no sé qué más dones. ¿Quién de nosotros tiene los dones que se tienen que destapar? ¿O por qué no se han destapado? ¿O por qué? ¿Qué sucede? Estamos viviendo... Yo digo que tú nada más que tú no ores cada 8 días de sanidad. Necesitamos destapar esos dones, ¿verdad? Sí. Pero los dones, fíjense, ¿qué decían los discípulos? Esperaban en qué tiempo y en qué persona el mover del Espíritu Santo estaba en él. Por ejemplo, ¿qué esperaban ellos? El Espíritu Santo estaba en todos, pero se manifestaba en ciertas personas en ciertos momentos. Entonces ellos tenían que tener la capacidad, por ejemplo, decían, ahora en Martín se está manifestando esto, un don especial, ¿sí? Bueno, eso es mi percibir, ¿eh? No lo he encontrado que ahí lo diga en la Biblia, pero es lo que yo más o menos he percibido y lo siento así en mi corazón, que los dones van muy de la mano con lo que tú sientes en tu corazón. Por ejemplo, hay personas que saben de los enfermos y se angustian por una persona que está enferma. O sea, hasta su corazón se hace así, es que pobrecito, es que está enfermo, y eso que nace en él, de, ay, voy a ir a orar por él, por ahí puede venir el don de sanidad, por ejemplo. Puede ser una carga Yo especial. pienso que es así, porque les voy a decir lo que pasa conmigo. Ciertas personas, estuve en una clase con los niños y surgió ahí una situación, y yo me fui con una carga tremenda por esa familia. Entonces le digo, oye, sí. Lo primero que pensé, dije, es que esta familia hay que enseñarle. O sea, ¿cuál es mi don? La enseñanza. Maestro. Porque en mi corazón lo primero que no pensé en, ay, voy a orar por la familia, no lo pensé así. Dije, hay que enseñarle a la familia. Entonces por ahí viene el don. Exactamente, ¿no? De nuestro corazón emana eso. Sí. Entonces esas personas que se preocupan y que sienten algo por un enfermo, por ahí viene esa parte del don, tal vez sea de intercesión o tal vez el de sanidad, no sé. Pero sí es bien importante que nos dejemos guiar por el corazón. Sí. ¿Me le puede cerrar, Claudia, la cortina, por favor? Fíjense, qué importante es eso. Entonces tenemos que ir agarrándole el hilo. Sí. Si tú te dices, hay 100 carreras, ¿qué vas a estudiar? ¿Por qué me gusta? ¿Me llama la atención esto? ¿Qué te llama la atención? Entonces, yo creo que después vamos a estudiar los dones espirituales para que nos vaya encaminando Dios, ¿no? ¿En qué te gusta? Gracias. Me gusta el fútbol, pero ¿qué te gusta jugar? Por ejemplo, ¿De portero? ¿cuál crees que es tu don? Mi don, yo tengo un don de exhortación. Eso es definitivo, porque... Cuando ves a una persona, ¿piensas en qué? ¿Qué palabra usas en tu pensamiento? Ay, qué complicado me la pones. Porque por ahí viene el don, porque si te dices, Sí. ay, le voy a decir esto. A mí me gusta orar por los enfermos. Siempre me ha gustado orar por los enfermos. Yo siempre pienso, es que a esa persona hay que enseñarle y hay que mostrar, o sea, es el de enseñanza. Pero dentro de mi carácter yo creo que soy un animador. Porque en mi trabajo, a mis trabajadores, siempre, supérate, salte de aquí, échale ganas y compra esto y haz por negocios y haz... Soy un animador. Es algo natural. Y algo que tengo es
que siempre me meto para ayudar, que me meto en lo que no me interesa a veces, pero También hay eso de ayuda, viene en la Biblia. siempre hay, a ver, échale ganas, va. Hay los hospedadores. Hay hospedadores, Una ¿no? persona no tiene dónde quedarse, o no tiene que salir, y ahí estoy yo, por ahí viene yo. Había una persona que cuando iba yo a la cárcel, a los familiares de los presos que venían de muy humildes, se los llevaba a su casa. Y yo decía, no, hombre, pues, ¿qué? No sabes a quién metes. Pero era su don, ¿verdad? Era un don que tenía. Entonces, él lo hacía con todo su corazón. Entonces, era un don especial. Él ni pensaba que No. ¿a quién metía? Y yo sí, siempre le decía, no lo hagas, ¿verdad? Pero él metía a su casa gente. Y todo es movido por el amor, lo acabamos de ver, que sobre todo es el amor. Entonces, si cada uno nos analizáramos, viéramos hasta qué palabras usamos cuando pensamos en las personas, por ahí podríamos ir descubriendo. Entonces, fíjate, ¿qué necesitamos? Primero, arraigarnos, buscar, entender y luego sobreedificar. Vámonos poniendo ladrillos, vamos ejercitando esto, vámonos para arriba. Si ya tienes un don de enseñanza, pues tienes que hacer discípulos, ¿no? Tienes que hacer. Por ejemplo, hay predicadores que vienen y te animan. Y hay maestros que te dejan la palabra. Y te la dejan grabada, ¿no? ¿Cómo le llamaban a Jesús? Maestro. No le decían predicador, no, maestro, ¿no? Porque dejaba palabras de enseñanza. Bueno, ¿alguien más? ¿No? De lo que te dejó con los libro, la carta a los Colosenses. Me llamó mucho la atención, bueno, no toda la carta en sí, porque me está definitivamente encaminando, me está diciendo es por acá. Pero esto de tener cuidado, de no ser engañada con alguna otra filosofía, otros pensamientos, porque si yo estoy en este camino de aprendizaje, si ya empiezo como que a detectar cuando alguien me está diciendo algo que no está en la palabra, todavía no lo sé fundamentar, pero si algo me dice esto. Rojo, cuidado, cuidado. Y pues tener cuidado y seguir en esto, como dice la maestra Silvia, definitivamente buscar el estar arraigado, porque si no, sí es riesgoso. Fíjense, qué delicado es esto. Delicado porque dice que vendrán engañadores, ¿verdad? O sea, esto está escrito. ¿Cómo no ser engañados si nos hablan de la palabra de Dios? ¿Cómo? O sea, vendrán engañadores. Claro, está muy clara la palabra. ¿Qué nos engañarán? Con la palabra. Hablando a medias, a lo mejor como lo hizo Satanás cuando tentó a Jesús, lo estaba tentando a través de la palabra, pero a medias. La delicadeza de ser un grupo tan cerrado. Lo delicado que es eso. Ha habido muchos casos que les hablan de Dios, pero son grupos cerrados. De hecho, acabamos de ver un caso donde nadie conocía la iglesia, nada más los que pertenecían a esa iglesia. Estaba prohibido entrar. Eran 14 hectáreas de un pueblo que se hicieron aquí en Guadalajara, ¿no? Nada más ellos podían entrar. Entonces es un grupo muy cerrado, porque estaban haciendo su mundo dentro de este mundo. La ciudad de Dios, por ejemplo. Aquí nadie entra si no pertenece a este grupo. Entonces, ahí es muy delicado, porque Jesús dijo, no los saques del mundo, déjalos allá, con todos. Vamos, cuídalos, ¿verdad? Que no caigan. O sea, abierto, no hacer nuestro círculo. Estos son mi grupo y nada más. No, ábrete a todos, porque podemos ser engañados. ¿Qué pasa en las iglesias? ¿En dónde empiezan los chismes, las murmuraciones, las divisiones? ¿Dónde creen? Los rumores. ¿En dónde empiezan? Cuando nada más me junto con Seferino, con Irma y con Sebastián. Ese es mi grupo. Y no me muevo de ahí.
Entonces comienzo a murmurar. Me cierro. Y puedo ser engañado. Ábrete. No quiero decir nombres, pero, por ejemplo, en lo que pasó en Estados Unidos, que que habían comprado unas tierras en una isla, creo, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Waco, el caso de que se llevaron a toda una familias a vivir. ¿Alguien recuerda ese caso? De una iglesia evangélica, ¿no? A lo mejor el pastor se acuerda. Que se llevaron a una iglesia y se suicidaron. Ah, sí, ya sí me acuerdo. ¿Por qué? Los de Waco, Texas, los de David Koresh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cerraron en su mundo. ¿Ya? Y una de las características que en mi forma de ver es cuando hay esplendor económico. O sea, como que ya nosotros pertenecemos a esto y nadie entra aquí, sino es de este grupo. Y somos engañados. O que nada más el pastor o el padrecito es el que comparte y nadie más. Entonces somos engañados. Somos desviados. No, abrámonos al mundo. Abrámonos. Jesús lo dijo. Ya los dejo en el mundo, aunque no son del mundo. ¿Ah? Cuidado. Mucho cuidado. ¿Alguien más? ¿Cerramos? ¿Claudia? ¿Martín? ¿Todo en paz? Bueno, esta carta es preciosa. ¿Verdad? Es una carta hermosísima. Muy clara. Perdón, se me vino a la mente. Sobre la sobreedificación. ¿Cómo debe ser la sobreedificación? Primero, arraigamos. ¿Podemos sobreedificar en algo que no es real? Fíjense lo que dijeron cuando hicieron la Torre de Babel. Estaban sobreedificando en algo que no era real. Y dijo Dios, voy a cambiar esto porque ellos no van a desistir de lo que están creyendo. Ellos ya creían una verdad, ¿verdad? Que Dios no los iba a destruir, que iban a llegar hasta donde estaba Dios. Dice, no, ellos no van a desistir de esto. Entonces, podemos sobreedificar en algo que es humano. ¿Cómo no caer en ese error? ¿Con la Biblia? Con la Biblia, saliendo a compartir la palabra y regándola también, porque hay gente que conoce la Biblia y nos va presentando defensa, nos va a venir y nos va a tratar de tambalear, y nosotros tenemos que venir a la palabra y educarnos y cambiar nuestra mente, decir, no, yo estaba equivocado, ahora voy a pensar en esto, Señor ayúdame, Señor ayúdame, Señor ayúdame, Señor ayúdame. Cuando creas que sabes todo, ya te perdiste, ya sobreedificaste equivocadamente. Estás haciendo una torre de Babel. Entonces, no. Esta carta es, la verdad es como dice Silvia, yo me enamoré de esta carta, en la forma que habla Pablo, ¿no? Con qué elocuencia, con qué sencillez, poniendo las cosas muy claras, pero muy profundas, ¿no? Muy profundas. Y estando en prisiones, y léase la carta a todos lados. Amén. Padre, te damos tantas gracias por el legado, por tus palabras que has plasmado en este hermoso libro. Permítenos interpretarlo como es correcto. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a ser guiados por tu Santo Espíritu y corregidos por tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, en tus manos estamos. Gracias por el privilegio de leer esta carta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.